Habla el doctor Antonio Ramírez de León, aquí en el programa Respira. Y hoy vamos a ver el tema de una teoría nueva que se está utilizando en antropología, se está utilizando también en las ciencias sociales y también es un modelo psicoespiritual. Y en inglés se llama Spiral Dynamics, la espiral dinámica. Y la voy a tratar de explicar lo más claro posible, pero creo que es muy importante para comprender que la misma raza humana está en un proceso de evolución. Ujú. Y nosotros en nuestra vida individual, personal, debemos de estar en ese proceso de crecimiento, de metanoia, de conversión, de evolución. Ujú. Am, y quizás esto nos ayude a entender a veces algo de las tensiones que vemos socialmente y vemos también en eclesialmente, es decir, en la iglesia, la tensión entre ideologías y tendencias más al tradicionalismo, a lo que llamaríamos conservador, y tendencias más liberales o progresistas, ¿no? Y como hemos dicho muchas veces, el Evangelio no es, o Jesús no es conservador ni liberal, él trasciende todo eso, pero habla de el vino viejo y el vino nuevo, ujú, y saber sacar tesoros de lo antiguo e incorporarlos en lo nuevo que él instaura. Recuerden que Jesús viene a instaurar algo nuevo, es siempre nuevo, por eso se llama buena noticia, buena nueva, la novedad del Evangelio. Ujú. Entonces hay que saber incorporar la sabiduría ancestral, pero también saberla trascender para continuar creciendo. Si un cuerpo que no se mueve está paralizado, está enfermo, está en coma o está muerto o está dormido. La iglesia como cuerpo de Cristo que decimos que es, está en movimiento, debe estar en movimiento, ¿no? Nuevos horizontes, como llama el Papa Francisco. Pero saber tomar la sabiduría ancestral, la tradición perenne, y incluirla y trascenderla, ¿no? Entonces, esta teoría de la eh, dinámica espiral nos da un modelo que es ahorita muy aceptado, muy reconocido, como muy en la vanguardia de las ciencias sociales, de la psicología, de la antropología, para entender más o menos este proceso tanto de despertar como crecer. No solo hay que despertar, sino también hay que crecer. Mucho está basado en teorías y enseñanzas del filósofo, teólogo, antropólogo americano Ken Wilber, en la psicología integral o la espiritualidad integral, donde él también hace uso de este modelo que viene de un doctor Cohen en los 70 y luego se modernizó más en los 90 y hoy nuevamente está como que tomando más auge. Ujú. La palabra clave aquí va a ser espiral. Entonces imagínense un tipo como un tornado, un huracán, que tiene un punto, un centro donde está en paz. El centro siempre está en paz y alrededor se están moviendo cosas como en forma espiral, ¿no? No es lineal, no es una línea para arriba o de izquierda a derecha, sino es más bien es una espiral que va ampliándose, ampliándose, ampliándose. Entonces parte de un centro pacífico, en el centro está la paz, pero existen estos movimientos naturales, sociales e individuales esperemos, de crecimiento, ¿no? Y no de estancamiento. Entonces son cuatro pasos iniciales, que es el presentarte, te presentas, por ejemplo, en la oración te presentas ante Dios, te haces presente a ti mismo, te haces presente al presente, aquí y ahora. Entonces toma conciencia de dónde estás aquí y ahora. Recuerda, cómo te relaciones con el presente, es cómo te relacionas con la vida,
cómo te relacionas con lo que es, cómo te relacionas con Dios. Y a veces estamos peleados con el presente, no nos gusta, lo queremos cambiar, de ahí vienen las quejas y el desagusto, ¿no? Entonces es tener una relación sana y amorosa con el presente, hacerte presente. Otra palabra es grounding, o sea, como enraízate, céntrate, ¿dónde estás? Presente. Y luego ábrete, ¿sí? Ábrete a lo que la vida quiera manifestarte hoy, en este momento, lo que la vida te vaya revelando. ¿Ves? El flujo divino, Dios, el Espíritu Santo te vaya mostrando. Ábrete, ¿no? Que es parte también de la sanación y la purificación. Ábrete para que tus heridas salgan a la luz y puedan ser sanadas. Ábrete a nuevas ideas, ábrete a nuevos conceptos, ¿no? Sal de ti misma, sal de ti mismo para ver otros puntos de vista. Te haces presente, te abres, ¿no? Y luego por gracia y por disciplina despiertas, ¿sí? La iluminación del Espíritu Santo o la iluminación psicológica, el despertar espiritual, que sin él te vas a quedar atorada en tu ego, en tu yo, ¿sí? En condicionamientos de tu infancia, condicionamientos de tu cultura, ¿no? Es que así le hacían en mi casa, es que así le hacíamos, es que así era, y uno se queda pegado. Entonces hay que tomar lo bueno, recuerden, no hay que despreciarlo ni rechazarlo del pasado, hay que integrarlo, incluirlo para trascenderlo. Y la trascendencia es el despertar, es lo que te abre a algo que va más allá de lo que tú originalmente piensas, tu punto de vista, tu visión de la vida, ¿no? Entonces hay que tener, como dice el profeta Isaías, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿no? Así como aventaja el cielo a la tierra, dice el Señor, así aventajan mis caminos a los tuyos. Entonces una apertura a la sabiduría de Dios, ¿no? A un despertar. Es necesario nacer de nuevo. El que no nace de lo alto y del Espíritu no puede ver ni comprender el reino, dice Jesús. Es la misma, ese nuevo nacimiento es el despertar a una visión nueva. Donde se abre en otro lenguaje no solo el ojo natural, el ojo filosófico, sino también el ojo místico, ¿no? De lo que habla la tradición católica contemplativa, ¿no? Que tenemos una facultad mística para percibir los misterios de Dios y los misterios de la vida. Pero esa facultad del espíritu tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo. Entonces hay muchas formas de hablar de esto, pero no solo basta despertar, hacerte presente, abrirte para que haya sanación, purificación, liberación, despertar, pero también hay que crecer, seguir evolucionando. Entonces, volviendo a la imagen del huracán o del tornado, la espiral se va abriendo y va hacia arriba. Pues. Tiene un centro pacífico, pero va en espiral hacia arriba. Y de ahí viene la teoría de la dinámica espiritual de la evolución. Entonces, con esos principios generales, vamos a verlo a nivel individual. ¿Cuál es el despertar o cuál es la espiral dinámica en el crecimiento psicoespiritual de la persona? Y también, si nos da tiempo, hablar del crecimiento dinámico espiral de las diferentes eras, de las diferentes maneras de ver el mundo, de ver la vida. Entonces, rápidamente, lo primero, lo personal. Realmente el despertar entra cuando uno pasa de solo tener información, datos, conocimientos generales, de ser muy inteligente, razonal, yo pienso mucho, yo sé mucho, que sigue siendo ego, ¿no? La transición empieza con lo que se llama la intuición que va más allá del conocimiento sensorial, intelectual, ¿no? Intuyes, es una forma de percibir algo o alguien que va más allá de la razón. Pues, obviamente empieza educándote, razonando, teniendo datos, teniendo educación, teniendo información,
conocimiento básico, general de lo que puedas, ¿no? De siempre estar aprendiendo, estudiando, leyendo, aprendiendo, ¿no? Y ahora que tenemos acceso a tanta información, pues saber hacer uso de ella, ¿no? Pero no basta conocer el conocimiento intelectual o inclusive el tener un conocimiento intelectual educado, que diríamos que es la función de la educación. Es necesaria, es importante, es central, pero eso todavía no es un despertar espiritual, porque una persona puede tener doctorados y seguir siendo racista y seguir siendo avaro y seguir siendo indiferente ante la realidad del sufrimiento de otros. Ujú. La intuición es como la empatía, poder percibir qué está sintiendo el otro, qué está pasando en el otro o en la otra, ¿no? Qué está pasando en el ambiente, ¿no? Es algo más interior, que incluye la razón, no nada más es que así siento, no, o sea, tiene que tener cierto fundamento intelectual, ¿sí? Pero trasciende eso. Ujú. Entonces lo incluye, pero lo trasciende, ¿no? Piensen ustedes de ambientes, que a veces uno llega a un cierto lugar y el ambiente se siente pesado, ¿no decimos? Se siente muy pesado. O a veces como que ciertas personas que traen un lenguaje muy laico, trae mala vibra, ¿no? Mala onda, o sea, como muy negativo. Se percibe, ¿no? Cuando viene una persona con demasiada depresión a tu lado, fíjate, y te va a quitar el aire, te cansa, te agota, ¿sí? En cambio, personas que traen más esperanza, más vida, más energía, te avivan, ¿no? Te dan energía, ¿no? Esos ambientes en personas, algo no me late, es un lenguaje que utilizamos, ¿no? Y hay que examinar las intuiciones, porque puede ser puramente traumas pasados que están despertando, ¿no? Las mamás que tienen una intuición tan segura de sus hijos, de lo que está pasando en sus hijos, ¿no? Eh, a veces escuchas la voz de alguien y intuyes que algo no está bien, ¿no? Y ahora hasta en textos a veces como que dices, algo no está bien aquí, ¿no? Ese es como el puente de lo que es simplemente la razón psicológica, intelectual, hacia una sabiduría del alma, ¿verdad? Que vendría entrando ya lo que se llama la comprensión. La comprensión, el entendimiento profundo de las cosas o de las personas. Eso ya es una sabiduría espiritual que incluye lo racional, pero lo trasciende. Ujú. El poder escuchar, como dicen en los concilios del ritual de varones, escuchar con el corazón. Ujú. Hacer un paréntesis en lo que tú piensas para poder escuchar, ¿sí? Y a ver si puedes comprender. Cuando comprendes, es más fácil perdonar y aceptar. Puedes no estar de acuerdo. Ujú. Yo no estoy de acuerdo, pero por lo menos tratar de entender como el punto de vista de otro, o sea, de dónde nace esto, ¿no? Se requiere paciencia, amor, tolerancia, respeto. Ujú. Entonces, pero el entendimiento, ujú, es un conocimiento espiritual. Ujú. Que nadie conoce las cosas del espíritu sino el espíritu mismo, dice San Pablo en la carta a los Corintios. Nadie conoce las cosas del espíritu que van más allá de lo material sino el espíritu mismo, ¿sí? Entonces hay que alimentarlo. Se alimenta como silencio, naturaleza, sacramentos, lectura bíblica, lectura de libros de sabiduría, eh, pero sobre todo la oración contemplativa, el estar quieta, sentada un momento, abierta a que haya una revelación, ¿no? Conocimiento espiritual es una revelación, viene de parte de Dios que te ilumina, que te da como un insight, decimos. Una insight es el ver adentro de las cosas. Insight, ver adentro, ver lo profundo. Cuando ves lo profundo, puedes ver algo sagrado. Ujú.
porque abajo de todo está Dios, está lo sagrado. Entonces, esa sabiduría, esa comprensión espiritual te lleva a la sabiduría ya como la virtud por excelencia, ¿no? De todas las tradiciones espirituales. Todas las religiones, una de sus metas a niveles más altos y más profundos es el adquirir la sabiduría, el pasar de, de un razonamiento dualista. Dualista que es arriba, abajo, me gusta, no me gusta, me cae bien, me cae mal, yo opino, tú opinas, yo estoy bien, tú estás mal. Es dualista. Dualista es esto en vez de lo otro. Either or en vez de. Al pensamiento no dualista, que incluye es esto y además lo otro. ¿Sí? Both and. Es esto y además lo otro, no en vez. ¿Ves? En vez lo pone como en oposición. Alguien gana, alguien pierde. ¿Sí? En oposición, causa violencia. El no dualismo es incorpora diferentes puntos de vista. ¿Sí? Incorpora diferentes, como diríamos, tonos de lo que sucede. Y tienes que ser no dualista para aceptarte a ti mismo, para aceptarte a ti misma, porque si no, te vas a estar peleando. Me gusta esto de mí, no me gusta esto de mí, en esto estoy bien, en esto estoy mal. Pues entras en conflicto. El dualismo te pone en conflicto con tu pareja, con tu familia, con los demás. El no dualismo es como un tercero. Fíjate, ahí va el no dualismo. Jesús es hombre y es Dios. La Eucaristía es pan y es el cuerpo de Cristo. María es virgen y es madre. ¿Ven? En nuestra tradición mística, estas son sabiduría mística, hay siempre un tercero. Por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está el Padre en contra del Hijo y el Hijo en contra del Padre, sino la relación del Padre y el Hijo engendra el Espíritu Santo. Es una relación donde los dos no pierden su individualidad, pero la trascienden, ¿sí? En un solo Dios. Uh-huh. Y en eso podríamos explanarnos más en otro tema. Pero la sabiduría es aquello que puede hacer la paz de dos realidades que parecen opuestas. Uh-huh. Que sabe integrar los opuestos, lo masculino, lo femenino, lo liberal y lo conservador, derecha e izquierda, cielo y tierra, espíritu y materia, ¿ven? Lo divino y lo humano. Uh-huh. Es como integrar algo que parece opuesto, ¿no? Pero que si entra en una síntesis crea un tercero, algo nuevo, la sabiduría. Tercer ojo, como dicen en muchas tradiciones orientales, e inclusive en la tradición católica mística hay dos místicos que hablan, San Richard y el otro no me acuerdo cómo se llama, hablan del ojo místico, el tercer ojo, son metáforas, ¿no? Hay una tercera forma de ver las cosas, ¿no? Una tesis, una antítesis y una síntesis, que es algo nuevo. Por eso todo diálogo te lleva a algo nuevo. ¿Sí? Te lleva a algo nuevo. Y por último es la unión. ¿Sí? La unión con Dios, la unión contigo mismo, la unión con todo lo que existe. Que al final de cuentas es la realización de la unidad original. Que todo es realmente uno. ¿Ves? Entonces ese despertar te lleva a no solo a una comprensión de la unidad de todo, sino a una experiencia unitiva. Experiencia unitiva. Te sientes uno con la naturaleza, con Dios, contigo mismo, con los demás. ¿Ves? Ese es la comunión de los santos. Es el ser de la iglesia, comunión, koinonía. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. O como dice Jesús, el Padre y yo somos uno. Hoy dice Jesús también, el Padre en mí, yo en ti y tú en mí. Lean Juan. Juan es el evangelio, digamos, un poco más místico, más no dualismo, ¿no? Muerte y vida.
cruz y resurrección, etcétera. Bueno, eso es a nivel individual, pero quería hoy también tocar rápidamente lo que es esta dinámica espiral en el desarrollo de la humanidad. Ujú. Y tratar de hacer ver por qué las dos son importantes. Porque un místico, voy a ponerlo así, un místico del siglo XII, gran sabio, contemplativo, que ha llegado a la experiencia unitiva, ¿sí? No significa que va a saber lo que es el ADN, ¿no? Ni la física cuántica, ni la astrofísica, y no tuvo experiencia de ver lo que el telescopio Webb nos está mostrando, ¿sí? ¿Ves? Vivía en una situación histórica, cultural, y por hecho muchas veces de los escritos o de la teología o lenguaje religioso que utiliza es el de la época, ¿no? Ahora, cuando queremos usar ese mismo lenguaje hoy en día, no va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar. No que la sabiduría sea diferente, sino que se amplía, como dicen los documentos de la Iglesia, ya lo decía el Papa Juan Pablo II y sobre todo el Papa Francisco, de incorporar lo que la ciencia tiene que enseñarnos, las ciencias sociales, la filosofía, la literatura, el arte, ¿no? Entonces la iglesia misma en Vaticano II se da cuenta de que hay un cambio de era, ¿ves? Un cambio de era, ajá, que no deja de perder su originalidad, pero tampoco se queda, como dice el Papa Francisco, como un museo, andar cuidando museo y antigüedades y tradiciones que ni siquiera son las originales, ¿no? El tradicionalismo incluye todo lo que eran los primeros 3 siglos del cristianismo, que eran muy diferentes a lo que conocemos ahora, antes de que la iglesia se incorporara con el imperio, o el imperio tomara posesión del cristianismo. Ujú. Y siempre ha habido santos, es la sabiduría perenne, sabios, ¿no? Movimientos, los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, los benedictinos, los padres y madres del desierto, siempre ha estado ahí, ¿ven? Pero hay que leerlo, y es algo de lo que yo trato de hacer en este programa, presentarles que el cristianismo original de los primeros 3 siglos era más místico, era más, por decirlo así, democrático, más en comunidad, ¿sí? Más en servicio a los pobres, menos jerarquía, menos estructura, más libertad del espíritu. Ujú. Sí había un orden, el espíritu crea orden, ¿ves? Pero había diferentes manifestaciones y expresiones de los carismas y de la fe misma. Ujú. Entonces la unidad no es lo mismo que la uniformidad. Todo lo hagamos igual siempre. Eso no es la libertad del espíritu. Entonces, sean creativos, dice el Papa Francisco, busquen formas nuevas. Ujú. Entonces hay que saber leer los signos de los tiempos y entender este desarrollo evolutivo de la humanidad. Bueno, ahí les va. En la teoría de la dinámica espiral, ujú, dice que primero están, como digamos, nuestros ancestros que se movían por la sobrevivencia, simplemente querían sobrevivir. Entonces era mucho un tipo de adaptación al mundo natural, ¿no? Entonces es como sobrevivir en la tierra. Ujú. Entonces de ahí pasa a un movimiento que le llaman al Homo sapiens, que empieza a razonar el ser humano, ¿no? Y en esa transición es donde vemos en todas las culturas arte que reflejan un tipo de religiosidad, de religión y de espiritualidad, ¿sí? Nuestros ancestros mayores dicen, no eran solo Homo sapiens, hombres, humanidad que piensa, sino Homo mysticus. Era también, como dice ¿cómo se llama ella? Ruth Barrows. Había una dimensión en donde lo espiritual y lo material estaban perfectamente unidos. Y por eso empiezan a hablar del espíritu del río, del espíritu de la montaña, del espíritu de la lluvia. Entonces empieza a crearse un tipo
de politeísmo, ¿no? De los dioses, ¿no? Y el mundo pasa a ser, además de ser un mundo natural, un mundo como encantado, un mundo mágico, un mundo espiritual. Ujú. Y entonces de ahí nace lo que se llama la era mágica mitológica. Ujú. Mágica mitológica. Si ustedes ven, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿sí? Eso es un lenguaje mitológico y mágico. Ujú. Si ustedes ven las Guerras de las Estrellas, ahí está un lenguaje también mitológico y mágico, ¿no? Este, los cuentos antiguos, las historias antiguas, la sabiduría antigua, así es como ese era en donde estaba la humanidad, donde veía la realidad espiritual en lo material, pero había como una búsqueda de cómo controlar o pacificar a estos dioses. Ujú. A toda esta dimensión espiritual, ¿no? ¿No? Y ahí entra, pasando la etapa mitológica, mágica, el universo está encantado, tiene una vida trascendente, ¿sí? Eh, a un tipo de buscar un orden jerárquico. ¿No? Tenemos que aprender a controlar toda esta dimensión espiritual y darle un orden, ¿no? Entonces ahí entra la filosofía griega, la filosofía romana, ¿no? Y empiezan a nacer todas las religiones, en donde la verdad absoluta la tiene la religión y es la autoridad última, ¿sí? Ya no son las fuerzas espirituales de la naturaleza, sino la religión empieza a darle un orden, ¿sí? A un orden a esta dimensión espiritual. Y ahí nacen todas las religiones, ¿no? Entonces la autoridad la tiene la religión. Y eso lo vemos sobre todo en la Edad Media, ¿no? Sobre todo en el Occidente, donde la Iglesia Católica era la autoridad absoluta, moral, en valores, en todo, pero desgraciadamente por tener esa relación con el imperio, pues vemos muchos desórdenes, ¿no? Pero se mantenía esa sabiduría perenne, sabiduría original. Ujú. Entonces, esa es la autoridad última, ¿no? Pero luego entra eh, lo que llamamos la filosofía positivista, que es el racionalismo. Y esto es importante porque en ese ambiente hemos crecido todos nosotros y están creciendo nuestros hijos, ujú, que es el mundo moderno, el modernismo. Ujú. Esto nace aproximadamente en el siglo XVII como fruto, fíjense, de la sabiduría religiosa, ¿no? Donde dice, si el hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es el atributo máximo del ser humano? Es la razón. Entonces, como que se empieza a enaltecer la razón, de ahí viene la palabra racionalismo, ¿sí? Y de ahí sale lo que conocemos como el método científico, ¿sí? En ver cómo funciona la naturaleza, las cosas, ¿sí? Ujú. Y lo que hace aquí es empieza el mundo moderno empieza a cuestionar las verdades religiosas, ¿no? Al punto que las empieza a ver como antiguas, como obsoletas, como supersticiosas, ¿no? Ahora, importante, cuando en este desarrollo espiral de las diferentes eras, ujú, la era ancestral, primitiva, la era mágica, mitológica, la era religiosa, institucional, la era moderna, ujú, cada era descarta la anterior. Es decir, dice, los de antes no sabían, ya evolucionamos. Entonces, en vez de tomar la sabiduría que venía de antes, la descartan. Entonces, el mundo moderno, la ciencia moderna empieza a descartar la espiritualidad, como que eso no existe o no es, no se puede medir, no se puede observar, eso no existe, pues. Esa es la mentalidad que le llaman positivista. Fíjense, es, si no lo veo, no lo toco, no lo puedo cuantificar, controlar, no existe. Es un absurdo. Ujú. No porque no lo veas y no lo puedes medir, no existe. Ujú. Y hoy en día sabemos que hay cosas, muchas cosas espirituales que no se pueden medir, los valores, ujú, las ideas, el subconsciente, ujú, la experiencia mística, espiritual, ¿no? De la cual damos testimonio todas las tradiciones, desde las más ancestrales, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en colegios públicos en México y aquí, pero sobre todo aquí en Estados Unidos y en el primer mundo, se hace demasiado énfasis en la ciencia como el único medio del conocimiento y de la sabiduría, ¿no? Este, bueno, en la época donde el racionalismo y la era científica parecía estar dándonos todas las respuestas, sucede algo irracional. Son las dos guerras mundiales. ¿En donde? En Europa, que era el centro del racionalismo, ¿no? De todas las grandes universidades, ¿no? Este, entonces, donde el ser humano dice estar más avanzado científicamente, que puede dividir el átomo más racional, hay realidades irracionales, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en donde se incluye el Holocausto como el absurdo mayor de una nación aparentemente muy racional que eran los alemanes. Ujú. Entonces eso pone en cuestionamiento esto de que la razón o la tecnología o la ciencia tenga todas las respuestas. Pues recuerden, el mundo moderno empieza a descartar la sabiduría religiosa y espiritual, ¿no? Se vuelve muy científica, digamos. Pero ahora la ciencia misma y el racionalismo mismo no están dando las respuestas, no están dando el progreso, no están dando la igualdad que aparentemente prometí. Y desgraciadamente hoy todavía mucha gente piensa que la tecnología nos va a dar todas esas respuestas, solamente. Recuerden, no es malo, pero no es todo. Ujú. Hay que incorporar esa sabiduría, pero incorporar la sabiduría de la religión y la sabiduría ancestral de todas las culturas, ¿no? Porque Dios ha estado hablando desde que se creó el universo, no ahorita. Desde siempre ha estado hablando y siempre ha estado presente. Cristo siempre ha estado presente. Ujú. Ahora entramos a otra era que se llama la posmoderna. Era posmoderna que ya no cree nada, ¿sí? Esta era, en general, ya todo es relativo, todo es mi opinión, yo pienso así. La frase más típica es whatever. Tú piensas como tú piensas, yo pienso como yo pienso y todo es válido, ¿no? Como que las opiniones se empiezan a tomar como verdades absolutas, ¿sí? Y se empieza a descartar la sabiduría ancestral, ¿no? Es una tentación de muchos jóvenes que piensan que los adultos ya no sabemos nada, ¿no? Que la religión no tiene nada que enseñar, o que las culturas primitivas no tenían sabiduría, ¿sí? Eh, Estoy generalizando, lo entiendo, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, tiene un aspecto muy importante que es el ver la influencia que tiene la cultura en lo que nosotros pensamos que es lo bueno, lo racional, como debe ser, ¿no? Como que el mundo se abre y se ve que hay diferentes culturas, diferentes formas de expresarse, diferentes lenguajes. Es decir, pasamos a un pluralismo, ¿sí? En donde estamos en contacto con diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes opiniones, diferentes orientaciones ideológicas, ¿no? Psicológicas, filosóficas, ¿ve? Y esto es una riqueza, es una gran riqueza, siempre y cuando haya un fundamento, un container, algo que lo contenga, porque si no, no hay nada, no hay solidez, no hay raíz. Entonces cualquier nuevo viento de doctrina mueve a la gente, ¿no? Y por ejemplo, yo veo en la psicología, en la espiritualidad, y en muchos jóvenes que se van por acá, por allá, por idea, o sea, como que andan por todos lados y no hay como un fundamento, lo que llaman una narrativa grande, ¿sí? Una mitología universal, aunque sí hay verdades universales, ¿no? Y este es el fundamento, ¿eh? Por ejemplo, que el amor es una gran fuerza, que el perdón sana, ¿sí? Que el ser humano tiene dignidad, que la tierra misma tiene derecho, que nosotros somos parte de la tierra, ¿sí? Se va creando una visión más global, ¿sí? Pero donde la verdad misma se pone en debate, ¿sí?
Entonces no se cree en la política, ni en la religión, ni en la iglesia, ni en la ciencia, y se hace una revoltura de nada, ¿sí? Cae en el peligro es caer en un nihilismo, de falta de sentido, ujú, de que no hay algo que nos contenga. Yo creo que está eso muy conectado con tanta ansiedad que existe hoy en muchos de nuestros países, depresiones, ¿no? Una falta de contacto con el mundo natural, el estar solamente pegados en lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ojalá fuera en salón, ojalá fuera afuera para vernos, para platicar, es muy diferente, ¿no? Entonces, no es como que satanizar la tecnología, es conocer sus límites. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que en esta teoría de la espiral dinámica estamos entrando a otra era que se llama la era integral, en donde podemos integrar la sabiduría perenne, perenne es eterna, integrar los conocimientos de las diferentes culturas, integrar lo que la ciencia nos está ofreciendo, integrar la sabiduría de nuestra fe católica, ¿ves? De profundizarla, ¿sí? Entonces, eh, o evolucionamos en la conciencia, ¿ven? A la sabiduría no dualista que integra, o nos vamos a destruir, ¿sí? Entonces, la esperanza es que se está hablando de que hay este movimiento de conciencia, ¿sí? A una conciencia más global, más pluralista, más respetuosa, más tolerante, más consciente, ¿sí? Y lo vemos de alguna forma en cómo votaron los jóvenes, ¿no? Las prioridades de los jóvenes en las elecciones de este país, ¿no? Fueron especialmente dos, el medio ambiente y el control de las armas, es como se ve como hay una gran esperanza, ¿sí? Entonces, ser parte de esta transición, de este crecimiento, de esta evolución dinámica, ¿ven? Espiral no es lineal, no es que del uno al 2 al 2 al 3 para directa, no va dando vueltas, gira, es cíclica, ¿ves? Pero estamos en un movimiento y teológicamente decimos del alfa al omega, del principio al fin, que es Cristo, como decía Teilhard de Chardin, el universo entero está evolucionando hasta que Cristo sea todo y en todos, ¿no? Esa es la esperanza cósmica, es decir, universal de la salvación de Cristo. Es una salvación no solo individual, no solo social, no solo sociológica y política, sino cósmica y eterna. Ujú. Entonces, cuando dicen, es que tienes que soltarte y dejar que el espíritu, que es caminar en el espíritu, entrar en el flujo divino, que va hacia adelante, que se está moviendo, ¿verdad? Aunque a veces tiene etapas de cíclicas, ¿no? Saber que cada vez que estás presente, que te abres, ¿sí? Que dejas que despiertas y que creces, vas evolucionando. Dice la Biblia, dice Jesús, dice Pablo, dice, fiel es el que te llamó, que terminará su obra en ti. ¿Ves? Entonces Dios nos crea, nos va acompañando en este proceso, ¿no? Ustedes véanlo en su vida de nacimiento, hay diferentes etapas psicológicas, físicas, ¿no? No es lo mismo ser un niño que ser un adolescente, es diferente etapa que ser un joven adulto, que ser un adulto maduro, que llegar a ser un adulto mayor o llegar a ser un anciano. Ujú. Ok. Entonces, es algo de esperanza, ¿no? Que nos ofrece esta psicoespiritualidad y cómo poder ejercitarnos como en una visión evolutiva que incluya, nuevamente lo vuelvo a repetir, la sabiduría ancestral de toda la humanidad, ¿sí? Carl Jung hablaba del consciente, del inconsciente colectivo, es decir, todas las ideas, sabiduría de la humanidad, tenemos acceso a ella, pero no hemos despertado, por eso es inconsciente. Entonces, el despertar, el ser consciente de toda esta sabiduría, ¿no? Y hoy en día estamos viendo, por ejemplo, volviendo mucho, cuál es el trato y la relación que tenían las tribus
indígenas con la naturaleza, ¿no? Que vivían en armonía, ¿no? Como decían esta tribu, eh, eh, Huahuitec, que es la original de aquí de San Antonio, que tiene más de 10.000 años que viven aquí, que para ellos la lucha de la tierra era absurda, o sea, uno no puede poseer la tierra porque uno es parte de la tierra. Todo esto de mover fronteras eso no es parte de la sabiduría ancestral. Ujú. ¿Ven? Entonces estamos volviendo también a conocer más de todo el tipo de alimentación un poco más sana, más natural, más de vegetales y frutas, medicinas que las plantas nos ofrecen, ¿no? La sabiduría de las plantas. Se está abriendo el ser humano y decir, ah, caray, capaz de que las plantas que llevan millones de años más que nosotros saben algo, nos pueden enseñar algo, ¿no? Y cómo podemos encontrar este tipo de relación con los animales, con las plantas, con el universo, ¿no? Que últimamente es Dios el que se manifiesta y se expresa a través de toda la creación. Ujú. Entonces, saber incorporar todo esto y conocerlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese es más o menos la presentación, el tema que traía en mente, ¿no? En donde se incorpora el tradicionalismo, la tradición, la cultura, lo que los abuelos sabían, pero se trasciende. Y los jóvenes tienen que conocer, tenemos que encontrar formas de platicarles de cómo eran las cosas antes, de la cultura de antes, ¿no? Y ver que vale la pena aprender de los ancianos, que es la edad a la cual estamos todos llegando. Bueno, voy a hacer una pausa ahorita para abrirlo a preguntas o comentarios o clarificaciones. Me doy cuenta de que hablé, son temas muy amplios, ¿no? Quizás tengamos que verlos por partes en siguientes programas, pero que tengan en mente qué es lo que está sucediendo en la ciencia de la psicoespiritualidad, ¿no? Y que gracias a Dios muchos católicos, Ronald Rolheiser, Richard Rohr, Thomas Keating, James Finley, aquí en Estados Unidos, ¿no? donde vivo, están a la vanguardia, ¿no? Y no va en contra de ninguna enseñanza católica, al contrario, católico significa universal, ¿ves? Católico significa universal y mucha gente no conoce la verdad, la tradición perenne católica, conoce lo de su pueblo, lo de su lugar, lo que oye en las noticias, ¿no? Entonces no le está dando significado, no le está hablando a sus necesidades. Si no aprendemos a incorporar todo esto, pues vamos a seguir en decadencia, ¿no? Entonces vamos a ver si hay preguntas, comentarios. Ujú. Recuerden, pueden mandar sus preguntas al 210-884-8310 o al 210-416-8004. Ujú. Aquí hay una pregunta que dice, espiral dinámica, ¿dónde podemos aprender más de esta teoría? Pues hoy en día, como les digo, tenemos el acceso a esta tecnología. Eh, yo sé que en inglés, si ustedes ponen en YouTube, Spiral Dynamic, hay pláticas de esas TED, pláticas TED, no sé si las conocen en México, pero son presentaciones muy cortas de temas muy importantes, muy contemporáneos por expertos, ¿no? Y el hecho de que son tan cortas, 15 minutos, es como te dan una idea muy clara de estos conceptos, ¿no? Entonces yo lo buscaría ahí en YouTube, en TED Talks, en las pláticas TED, y en que hagan su investigación ahí en Google, lo buscan, espiral dinámica. Otro autor, el clásico de hoy en día, se llama Ken Wilber, que yo bueno, lo conocí en un diálogo que tuvo con el padre Richard Rohr, sumamente interesante, ¿no? Sobre estos temas, sobre todo de los cuatro que hablaba al principio de presente, hazte presente, show up, es el primer paso, hazte presente a ti misma, a ti mismo,
a Dios, a la presencia, al presente, dónde estás, qué estás haciendo en este momento, que llama mindfulness, heartfulness. Ujú. Luego ábrete, ¿sí? Ábrete para que salga lo que está inconsciente, salgan las heridas para sanarlas, ábrete a las nuevas formas de información, de conocimiento que hay, ábrete a lo nuevo. He aquí que hago todas las cosas nuevas, dice el profeta Isaías. ¿Que no las ves? ¿Eh? ¿Ves que Dios está haciendo cosas nuevas? ¿Ves que está habiendo más caminos para sanación, para crecimiento? Entonces ábrete. Ujú. Y luego despierta, despierta. Dile a Dios, despiértame. Si estoy dormido, ¿no? Haz tu tiempo de silencio. Ábrete. Estoy abierto a tu presencia y a tu acción. Hazlo 5 minutos más y repite eso. Te sientas, respiras, eres consciente de tu respiración, de tu cuerpo, y luego haz esta intención. Voy a estar abierto a tu presencia y a tu acción en mi vida. Esa es la intención, tu intención fundamental, abierto a la presencia y a la acción, porque es una relación de Dios en tu vida. Hoy, hazlo hoy. Y cuando te acuerdes, haz esa intención para despertar. A veces la vida misma te despierta, ¿no? Un sufrimiento, una gran pérdida, una muerte te saca del ego. Cuando te sales del ego es cuando despiertas. ¿Sí? Lo opuesto a estar despierto es estar viviendo en el yo. Yo quiero, yo no me gusta, yo tengo que hacer, es que yo tengo, yo hice, yo no. Ese es el bloqueo, el ego. Y están viendo en la neurociencia hoy, en la psicología, y en algunas medicinas de plantas, cómo se puede uno desenganchar de esa parte del cerebro que tiene la idea del yo. Se llama default, ¿sí? Que crea una sensación de que hay un yo separado de todo lo demás. Ay, pobre de mí. Esas frases, ¿por qué a mí? Ese es el ego, ¿sí? O yo soy lo máximo. Pero encuentran cuando hacen mapeos cerebrales que se prende ciertos puntos en el cerebro donde se ubica ese concepto del yo separado, del ego. Ujú. Y la meditación, la contemplación, experiencias espirituales trascendentes te sacan de ahí, te mueven del ego. Ajá. Y se prenden otras áreas neuronales, o se hacen otros caminos neuronales, cerebrales, que están más relacionados con la empatía, con la compasión, con la intuición, con la paz, con el bienestar psicológico y espiritual. ¿Ves? Entonces, ven en monjes y en monjitas contemplativas cómo esas partes se iluminan, ¿no? Que nuestra fe es simplemente estar en contacto con Dios. ¿Ves? Cuando te sales del yo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. El yo, el ego es el obstáculo más grande al despertar. Por eso el yo tiene que morir. ¿Cómo muere? Oración contemplativa, amor de entrega, de que te sacrificas por el bien de otro o de otra, sales de ti mismo y a veces es el sufrimiento mismo en donde no lo puedes controlar. Cuando te das cuenta que esto no lo puedo controlar y lo tengo que aceptar, asimilar y a veces llorar en silencio, eso te abre, ¿sí? A un despertar, pero no basta despertar, sino hay que crecer, evolucionar, ¿no? Y este modelo, espero que les sirva, de la espiral dinámica, se está manejando mucho porque nos está diciendo, nos está dando como explicaciones de los procesos de la humanidad, de los procesos psicológicos, este, hacia algo que es más universal e integral, ¿no? Y ¿por qué sigo siendo católico y por qué soy católico? Porque católico significa integral, universal, y Cristo integra y reconcilia todo, el universo entero, el cielo y la tierra,
lo humano y lo divino, lo reconcilia, lo reúne, que es la definición auténtica de religión, religare, reunir, reconciliar, algo que estaba unido y se desbarató, desenchufó, volverlo a reconectar. Eso es la salvación integral, cuerpo, alma y espíritu, en relación con los demás, con la naturaleza, con todo el cosmos y con Dios. Bueno, ahí le dejo por ahora. Espero verlos el próximo martes. Este programa va a quedar grabado ahí en Radio Virgen de Guadalupe y también yo lo voy a enviar. Lo tengo también guardado para que lo vuelvan a escuchar y quizás tomar nota, porque sé que fue mucha información. ¿Eh? La buena noticia es que todo va para adelante. Estamos en un tiempo de adviento. ¿Qué es eso? Viene algo nuevo. Entonces Cristo viene de diferentes formas, hoy y siempre. Amén. Hasta pronto. Gracias.